En 1997 salió una película de ciencia ficción que lleva casi 30 años siendo considerada una obra de culto. Yo la habré visto decenas de veces y, sin embargo, nadie la ha analizado desde donde yo lo voy a hacer hoy, desde un punto de vista policial. Y eso espero que nos sirva para cambiar completamente cómo vemos esta película. Estoy hablando de la fantástica El Quinto Elemento. Soy José M. Aldasoro, policía y escritor de ciencia ficción. Bienvenidos al canal. Hoy analizamos El Quinto Elemento, el clásico de Luc Besson del 97 con Bruce Willis, Mila Jovovich y Gary Oldman. Una película que adoro, que visualmente es una obra maestra y que desde el punto de vista táctico y narrativo tiene detalles que, una vez los veis, no podéis dejar de ver. Vamos al lío. La película abre con algo que pocas obras de ciencia ficción se atreven a hacer: presentar al antagonista sin cara, sin nombre y sin motivación comprensible. Una esfera oscura, un planeta vivo de destrucción pura, algo que no negocia, no razona, no tiene agenda política, solo existe para eliminar todo lo que genera vida. Y eso, desde el punto de vista narrativo, es una decisión valiente. El cine de ciencia ficción lleva décadas humanizando a sus villanos. Darth Vader tiene un arco, Thanos tiene una filosofía, incluso los xenomorfos de Alien tienen una biología que los explica. Besson se niega a ese camino. El mal en El Quinto Elemento es incomprensible porque la comprensión no forma parte de su naturaleza, y eso lo hace genuinamente inquietante. Pero hay algo más interesante todavía. La humanidad detecta la amenaza y la primera respuesta es militar. Mandamos una nave de guerra, disparamos, y el proyectil no solo no daña a la esfera, la alimenta, la hace crecer. Joder. Eso me resulta muy familiar desde la perspectiva de gestión de crisis. En muchas situaciones de orden público, la respuesta de fuerza desproporcionada no neutraliza la amenaza, la escala. Cuando la táctica equivocada encuentra al adversario equivocado, el resultado no es el esperado. Es exactamente el contrario. La película lo expone en 30 segundos, solo con la imagen de una nave de guerra haciendo exactamente lo incorrecto frente a que es algo que no entiende. Y lejos de cambiar de estrategia, se empeña una y otra vez en hacer lo mismo con las mismas consecuencias. Ya lo advirtió Einstein. Pero esto es, sin saberlo, la mejor apertura posible para una historia que va, en el fondo, de que la fuerza bruta nunca es suficiente. Año 2263. Nueva York es una ciudad vertical, caótica, multicultural. Los coches vuelan, la contaminación es brutal. La brecha entre ricos y pobres se ha convertido en una brecha literal. Los que pueden vivir arriba y los que malviven abajo. Y eso lo entiendo perfectamente. Cualquier policía que trabaja en una ciudad grande entiende esa dinámica. La ciudad que funciona de manera completamente diferente dependiendo de qué planta estás. No es fantasía, es extrapolación. Dentro de las urbes es como si existieran diferentes capitales dependiendo del barrio al que vayas. Y os digo que literalmente esto es así. Pero sigamos con la película. Esta acierta en algo que muchas obras de ciencia ficción fallan. El futuro no es limpio ni brillante para todo el mundo. El futuro tiene mugre, desigualdad y gente que intenta sobrevivir en los márgenes. Eso es verosímil. Eso es realista. Y hay otro elemento que me interesa especialmente. El Estado en esta película existe, pero es lento, burocrático y está permanentemente por detrás de los hechos. El presidente toma decisiones basándose en información incompleta y sesgada. Los generales hacen lo que los generales suelen hacer: confiar demasiado en la fuerza bruta y demasiado poco en la inteligencia. Eso también lo reconozco. Aquí tengo que detenerme, porque esta escena es, desde el punto de vista de la ciencia ficción dura, la más interesante de toda la película. Los científicos recuperan la mano de Lilu, solo la mano, y a partir de esa mano imprimen un ser vivo completo: músculo, hueso, piel, sistema nervioso, en cuestión de segundos. ¿Es posible? Vamos por partes. La premisa tiene base real. Cada célula de tu cuerpo contiene el ADN completo que te define. Lo que la película intuye correctamente es que el cuerpo es información. ADN como código fuente, las proteínas como compilación, el organismo como el programa ejecutándose. Hay otro detalle que me llama la atención. La máquina no solo reconstruye el cuerpo, reconstruye a Lilu con memoria, con identidad, con carácter. Eso ya es otra cuestión completamente distinta. La biología puede almacenar información estructural, pero el sustrato de la consciencia, de la personalidad, de los recuerdos, eso no está en el ADN.
Eso está en las conexiones neuronales específicas de ese individuo. La película obvia ese problema porque necesita a Lilu siendo Lilu, pero es el agujero científico más interesante de toda la escena. ¿Dónde termina el cuerpo y dónde empieza la identidad? Esta es exactamente la clase de pregunta que me obsesiona como escritor de ciencia ficción dura y que todavía no tiene respuesta. Bruce Willis hace de Corbin Dallas, ex mayor de las Fuerzas Especiales reconvertido en taxista. Bien, eso ya me genera preguntas. Un veterano de fuerzas especiales con ese historial y ese nivel de entrenamiento no es taxista. O trabaja en seguridad privada, o en inteligencia, o en consultoría de riesgo. El salto del operativo de élite al taxista frustrado es un recurso narrativo muy cómodo, pero no es realista. Para que lo fuera, nos deberían haber mostrado algún síntoma de estrés postraumático que le impidiera ejercer algo más que ser taxista. Eso lo justificaría y le daría al personaje mayor profundidad. Pero bueno, la película lo usa para que Corbin sea un héroe sin ataduras institucionales. Lo entiendo, es una decisión narrativa que funciona. Lo que sí me parece interesante es la decisión que toma cuando Lilu cae literalmente en su taxi. Alguien que claramente está en peligro, que no habla tu idioma, que está aterrorizada. ¿Qué haces? ¿La entregas a las autoridades que la persiguen? ¿O la proteges? Desde el protocolo, Corbin toma la decisión incorrecta, desde el criterio humano toma la decisión correcta, y eso es lo que hace interesante al personaje. No actúa por el manual, actúa por instinto. El problema es que la película no profundiza en ese conflicto. Corbin acepta toda la situación, la chica, la misión galáctica, las piedras, con una facilidad pasmosa. No hay duda real, no hay proceso de asimilación. Y eso, para alguien entrenado para evaluar amenazas y no fiarse de la información sin verificar, chirría. Narrativamente hablando, los protagonistas deben tener luchas internas con el conflicto de la trama. Si las aceptan sin más, se convierten en meros espectadores. Un operativo de verdad, lo primero que hace cuando aparece una desconocida con información sobre una amenaza cósmica es desconfiar. Corbin no desconfía ni un segundo, solo se fija en la belleza de Lilu y con eso le basta. Lo cual es un problema narrativo de primer orden. Hay una escena en El Quinto Elemento que cualquier policía ve de una manera completamente distinta al resto del público. La persecución aérea por Nueva York. Corbin Dallas, con Lilu en el taxi, huyendo de la policía entre rascacielos y coches voladores a 200 metros de altura. Visualmente es extraordinaria. Es una de las persecuciones de cine más originales de los 90. Me encanta. Pero tácticamente es un desastre. Y de los interesantes, lo primero que hace la policía es exactamente lo correcto, el cierre de perímetro, unidades en paralelo intentando bloquear las vías de escape, coordinación por radio para centralizar la intercepción. Eso está bien, eso es protocolo. El problema es la proporcionalidad. Estamos hablando de un taxi con un pasajero huyendo de un control rutinario y la respuesta escala a un nivel que, en cualquier evaluación de uso de fuerza, sería difícil de justificar. En cualquier protocolo policial real existe algo que se llama principio de proporcionalidad. El medio empleado debe ser adecuado a la amenaza real, no a la amenaza percibida. Lo que vemos en pantalla rompe ese principio desde el primer segundo. Aquí entra algo que muy poca gente que no sea policía comprende. En una persecución real, el momento más peligroso no es el que parece más peligroso, no es la velocidad, no es el caos. Es la toma de decisiones en tiempo real, bajo presión máxima, con información incompleta. ¿Cuándo detienes la persecución porque el riesgo para terceros supera el beneficio de la captura? ¿Cuándo mantienes la presión porque dejar escapar al fugitivo genera un riesgo mayor? Esas preguntas no tienen respuesta universal. Dependen del contexto de cada segundo. Corbin, por su parte, hace algo que técnicamente se llama evasión táctica con aprovechamiento del entorno. Usa el conocimiento del terreno, en este caso una ciudad que conoce centímetro a centímetro por años de trabajo, para anticipar los movimientos del perseguidor. Eso sí es realista. En situaciones de evasión reales, el que conoce el terreno tiene una ventaja enorme sobre el que llega de fuera, y es por eso que el policía debe conocer a la perfección su zona de patrulla. No solo la geografía, sino la idiosincrasia propia de cada barrio. La película lo entiende perfectamente aunque no lo verbalice. Aquí viene la parte que más me interesa, los errores tácticos, y el primero es el más grave de todos, el Floston Paradise, un crucero de lujo en el espacio donde se va a realizar la transacción de las piedras. Estamos hablando de un evento de altísimo perfil, personalidades de primer nivel, objetos de valor incalculable, una amenaza conocida en el tablero. ¿Y cómo es la seguridad?
Pues básicamente no existe, o es de chiste. Los mangalores consiguen infiltrarse con una facilidad que en cualquier operación de seguridad real sería un fracaso absoluto. No hay doble verificación de identidades, no hay protocolos de detección de amenazas en tiempo real. No hay coordinación entre equipos. Los accesos no están controlados por capas, no hay nada, literalmente. Joder. En una instalación de esas características, con esa cantidad de personas de alto valor, el perímetro tendría múltiples anillos, interior, exterior, accesos con puntos de control separados, equipos de respuesta rápida con comunicaciones independientes. Pero si la seguridad funcionara, no habría película. O quizás, ¿hubiera sido aún mejor película? Personalmente amo poner todas las trabas del mundo a mis personajes. Los retuerzo hasta casi destruirlos para que después sus decisiones tengan peso y sus resoluciones se sientan épicas. Y este es el problema estructural de casi todo el cine de acción. La seguridad en pantalla siempre existe para ser superada, nunca existe para prevenir, porque la prevención es aburrida y el cine no puede permitirse ser aburrido. Lo que sí hace bien la película es la respuesta al caos una vez que todo explota. El instinto de controlar el espacio, crear una línea de defensa improvisada, proteger al civil. Cuando no hay protocolo, vas a lo básico. Asegura el espacio, protege a los tuyos, neutraliza la amenaza. Corben lo hace, no de manera perfecta, pero lo hace. Hay una escena concreta, cuando actúa bajo presión con recursos mínimos y sin apoyo externo, que me resulta más creíble que muchas escenas de acción de películas con pretensiones realistas. El caos improvisado a veces se parece más a la realidad que la acción perfectamente coreografiada. Hay algo que El Quinto Elemento hace sorprendentemente bien y que no se menciona en los análisis habituales. No exactamente. El señor Thork quiere hablar con usted. ¿El señor qué? El señor Thork. Jean-Baptiste Emmanuel Thork. Jean-Baptiste Thork, el villano de Gary Oldman, no es un delincuente de calle, no es un asesino en serie, es un ejecutivo, un empresario, un hombre que ha construido un imperio comercial legítimo y que al mismo tiempo trabaja para una fuerza destructiva que ni siquiera comprende del todo. Eso es mucho más cercano a cómo funciona el crimen real que el malo de opereta que suele aparecer en el cine. Y ojo, sí, es un villano caricaturesco, pero eso, por contradictorio que parezca, se asemeja más a la realidad de lo que podáis imaginar. Un trapichero de poca monta se distingue de lejos no por lo que lleva en los bolsillos, sino por la actitud y los movimientos que realiza de manera involuntaria. En su mundo, esa debe ser su actitud, pero fuera de él, da el cante. En el trabajo policial, los casos más complejos no son los que involucran criminales de poca monta, son los que involucran estructuras legales que esconden actividad ilegal. El blanqueo, la corrupción institucional, el empresario perfectamente respetable por la mañana que es otra cosa completamente distinta por la noche. Thork tiene esa dualidad. El discurso que da sobre el caos y la economía, que la destrucción crea empleo, que la catástrofe genera oportunidades de negocio, es una perversión de la lógica capitalista que, si lo pensáis fríamente, no es tan descabellada. Es la lógica del que vende armas a los dos bandos de un conflicto. La película lo usa como humor negro, funciona perfectamente en ese registro, pero si sacáis esa lógica del contexto de la ciencia ficción, da bastante miedo. Gary Oldman compone el personaje con esa frialdad calculadora que es muchísimo más inquietante que el malo que grita y amenaza. Y ojo, que la actuación es completamente deliciosa y extravagante, pero debajo de la extravagancia hay algo coherente, y eso no es fácil de conseguir. Vamos a hablar un momento de narrativa pura, porque aquí hay algo que como escritor me llama especialmente la atención. Las 4 piedras de los elementos son el MacGuffin perfecto. Para los que no conocéis el término, un MacGuffin es ese objeto que todo el mundo quiere, que mueve la trama, pero que en sí mismo no tiene importancia emocional para el espectador. La maleta de Pulp Fiction, el anillo de El Señor de los Anillos, las piedras en El Quinto Elemento funcionan exactamente así. El problema narrativo, y esto es una observación técnica, no una crítica a la película, es que el clímax depende enteramente de ellas. Pero el viaje emocional del espectador, no. A nosotros nos importa Lilu, nos importa Corben. Las piedras son un trámite. Besson lo sabe. Por eso, el verdadero clímax no es el montaje de los elementos. Es la decisión de Lilu de creer que la humanidad merece ser salvada. Y eso es narrativa de alta calidad. El objeto externo resuelve el problema físico, el arco emocional resuelve el problema real.
Es una lección que muchos escritores de ciencia ficción, incluyéndome, intentamos aplicar. La amenaza galáctica importa menos que la decisión humana que la resuelve. Hay algo en El quinto elemento que conecta directamente con los temas que más me interesan como escritor. La película parte de una premisa. Cada 5.000 años, una fuerza oscura amenaza la existencia, y desde hace 5.000 años, una civilización ancestral dejó preparada la respuesta. Un sistema de defensa que nadie entiende del todo, que requiere la combinación de elementos físicos y un componente vivo. La idea de que culturas antiguas dejaron conocimiento codificado, que los monumentos y los artefactos son cerraduras para algo que no comprendemos todavía, que la física del universo tiene claves que la humanidad moderna todavía no ha descifrado. Eso es un terreno que me resulta muy familiar. Mi novela Frecuencia Cero explora exactamente ese territorio, pero desde la ciencia ficción dura, sin magia. Con física, con electromagnetismo, con la idea de que los monumentos ancestrales son infraestructura, no decoración. Que las líneas ley no son misticismo, son circuitos. La diferencia entre El quinto elemento y ese tipo de ciencia ficción es la capa de explicación. Besson opta por lo mítico y funciona perfectamente para el tipo de película que es. Pero si os interesa la misma premisa, tratada con rigor científico, visitad mi web oficial josemaldasoro.com y echadle un ojo a Frecuencia Cero. Quiero terminar con algo que creo que no se dice suficiente sobre El quinto elemento. Esta película, detrás de todo el espectáculo visual, el humor absurdo y las persecuciones en coche volador, tiene una tesis filosófica muy clara. Aquí, Zork. No, solo estaba... ¿Dónde está? El mal en esta película no tiene motivación comprensible. No quiere poder, no quiere riqueza, no quiere territorio, quiere destruir. Punto. Es el mal en estado puro, sin psicología, sin backstory, sin redención posible. ¿Y cuál es la respuesta a ese mal? No la fuerza, no la tecnología, no las piedras. El amor. La voluntad de seguir creyendo en la humanidad incluso cuando has procesado todo lo que es capaz de hacerse a sí misma. Es un mensaje casi ingenuo, casi demasiado simple para una película de ciencia ficción que se toma en serio, pero en un género donde el apocalipsis siempre se resuelve con una bomba o una solución tecnológica de último segundo, hay algo radical en decir que lo único que puede detener la destrucción total es que alguien decida que merece la pena salvar. Eso se me queda. Después de casi 30 años, eso todavía funciona. En lo personal, yo haría un cambio al guión, algo que incluso se insinúa al comienzo. El reverendo lo dice: si el mal se coloca en este punto, la vida se destruye. ¿Qué hubiera pasado si el mal no fuera tanto la bola de fuego como Lilu? Esta, movida por el trauma de la autodestrucción humana, en lugar de amor, hubiera volcado el mal desde su interior. Y si la verdadera historia de amor y salvación hubiera sido que Corben la tuviera que convencer de lo contrario para pasar de luz oscura a luz de amor, esto habría llevado el clímax de la película un paso más allá. El quinto elemento tiene errores tácticos, sí. Tiene convenciones narrativas que como escritor me generan preguntas, sí. Pero es una película que sabe exactamente lo que quiere ser. Y lo es con una energía que casi 30 años después sigue siendo imposible de ignorar. Eso no es fácil de conseguir. Si queréis más análisis como este, ya sabéis dónde estoy, y si os ha interesado la idea de civilizaciones antiguas, cerraduras cósmicas e invasiones alienígenas tratadas con rigor científico, echadle un vistazo a Frecuencia Cero en josemaldasoro.com. ¿Vosotros qué opináis del quinto elemento? ¿Hay alguna escena que os haya llamado especialmente la atención? Dejádmelo en comentarios. Gracias.